Hola a todos, nuevamente. En esta última etapa les voy a mostrar cómo terminar nuestro proyecto medio audiovisual. Vamos a hacer la función de renderizar. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos poder comprimir todo esto que ya tenemos en nuestras pistas para obtener un producto final, que en este caso va a ser un solo archivo totalmente reproducible en cualquier dispositivo. ¿Qué hacemos? En la parte superior vamos a dar un doble clic, en el cual nos va a aparecer una barra de selección desde el inicio hasta el final del tema, si pueden ver, porque yo deseo solamente esta pequeña parte poder comprimirla y terminarla, ¿sí? Generalmente si uno la deja correr un poquito más, cometemos el error de que no finalice acá y pueda seguir toda esta parte en negra cuando termina el video de reproducirse. Entonces lo ponemos siempre bien al margen, ¿sí? ¿Cómo renderizarlo? Sencillo. Vamos a archivo, renderizar como. Yo les recomiendo el formato más fácil y reproducible en cualquier medio digital. Es el famoso formato MP4, ¿sí? No tiene mucha capacidad, no. Entonces este archivo, este formato MP4 ya tomó el valor de nombre que yo le había dado, videoplanos.mp4. Lo encontramos acá, ¿sí? Esto van a tener desplegado. Estos son todos los diferentes formatos que después ustedes en futuras formaciones lo van a poder desarrollar tranquilamente. Vamos acá, My Concept MP4, presiono, bajo y me posiciono en Internet Panorámica 480. Esa es la recomendable que yo les puedo dar que utilicen. Vamos a renderizar y ahí lo que están viendo en la parte derecha es cómo va renderizando, cómo va compactando y generando el proyecto audiovisual que ustedes tienen. Bueno, para ir finalizando, ya tenemos renderizado por completo nuestro medio audiovisual al 100%. Directamente le vamos a dar en abrir carpeta y nos va a llevar con el explorador automáticamente en la carpeta de destino. Yo en este caso lo tengo dentro de mi equipo en mis documentos, ¿sí? Vamos a hacer un doble clic sobre el archivo y automáticamente se va a reproducir como le habías dicho. En este caso yo tengo el reproductor de Windows Media, que es un programa totalmente accesible en cualquier sistema operativo de Windows que ustedes tengan. Fíjense cómo ha quedado la transición entre animación y animación sin ningún tipo de espacio. Llegando al final, van viendo las imágenes, las transiciones, y pueden apreciar el sonido cómo va disminuyendo. Esto es todo y espero que le haya sido de mucha utilidad. Hasta la próxima.